Contacto con mi compañera Marisa Céspedes, quien se encuentra en Delaware, Estados Unidos. Marisa, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Santos, y desde luego pues los Estados Unidos amanecen hoy ya con un ganador y desde luego desde que estalla la noticia el mediodía de ayer, pues esto ha sido un maratón de festejos, pero también este proceso de digerir la posibilidad de una transición política que no se veía tan viable la noche del martes. Fue un camino muy difícil, fue una contienda muy reñida y siento que este voto masivo que se contó y que todavía se sigue contando en algunos estados, ha sido catárquico de alguna manera, ha sido una catarsis para realmente ejercitar no solo el derecho de expresar la voluntad, pero también de regresar a estos valores, a estos principios fundacionales de esta democracia, y eso fue el eje de la plataforma de Joe Biden. Creo que en su discurso de ayer, que fue recibido de una manera muy emotiva y muy significativa aquí en Wilmington, vino a tocar, a calar muy hondo el corazón de los estadounidenses en términos de recordar quiénes son y qué es este país, y prometer hacer un compromiso firme y ya formal como presidente electo de regresar, de retomar, de restaurar esos valores y empezar un proceso de sanación. Las emociones fueron y van a continuar, porque esto es un proceso, son emociones acumuladas. Este año fue un año traumático en muchos niveles y Biden los tocó en su discurso estos puntos, estos retos enormes que va a tener digamos que trabajar, estos retos en la economía, retos de la pandemia sobre todo. Sin pandemia, sin poder enfrentar de una manera eficaz esta pandemia, pues las crisis van a continuar y van a mermar todavía más hondo en la economía de este país, en el sentir, en la moral, en muchos aspectos. Ayer se destapan estas emociones, fue impresionante ver a las personas llorar, fue impresionante ver a personas pidiéndose matrimonio en pleno festejo, fue impresionante escuchar las palabras de Kamala Harris haciendo historia como la primera mujer en el puesto más importante o el segundo más importante de esta nación, una mujer, como ya hemos venido diciendo, una mujer de color, una mujer con una experiencia increíble a nivel legislativo y senadora, pero ella me gusta mucho que fue vestida de blanco, no nada más porque es blanco, sino que el blanco tiene un emblema aquí del movimiento sufragista. Fueron las mujeres que hace un siglo, precisamente es un centenario que están celebrando el sufragio femenino, este movimiento que allanó el camino para que las mujeres pudieran votar, y ella fue clara en poner esto allí mismo y diciendo: yo estoy abriendo esta brecha, que ya la habían abonado muy bien otras mujeres, y esto pues yo no seré la última. Y hizo un llamado a las niñas y yo creo que fue muy alentador. Regresar al tema del país de las posibilidades, eso también lo tocó Kamala Harris en su discurso, y Joe Biden regresando a este país como una posibilidad de lograr edificarse de este sueño americano que tanto caracteriza a este país, y que en los últimos 4 años pues ese sueño americano desde luego se volvió cada vez más lejano. El fin de la era Trump también vino a crear una explosión de emociones también, con una espera acumulada, con una expectativa acumulada, con temor acumulado, y desde luego pues significativo, Santos, que este pequeño discurso fue un discurso que duró entre 15 y 17 minutos de Joe Biden, que hubiera elegido también la música de Bruce Springsteen. Él entra como una estrella de rock literalmente a sus 77 años, porque hay que recordar que este regalo que le dio Pensilvania con estos 20 votos electorales que le dan la victoria, ¿verdad? Fue pues prácticamente un regalo de cumpleaños para él. El cumpleaños el 20 de noviembre, 78 años, será el presidente de mayor edad en este país.
Pero bueno, vamos a ver cómo le va a hacer para poder conciliar eso que él prometió. Estas dos Américas profundamente divididas, polarizadas, que votaron una gran mayoría por Trump, estamos hablando de al menos 70 millones y otros 70 y pico millones para Joe Biden. Son dos Américas claramente divididas en una elección histórica en la que los estadounidenses despiertan a esta posibilidad de votar, porque lo habían dejado de hacer durante muchas décadas, y salen a las urnas, expresan la voluntad, y ahora va a ser una labor primera de sanación, de poner fin a esta pandemia y de empezar a edificarse, y vamos a ver cómo le van a hacer tanto Joe Biden como Kamala Harris. Te quiero señalar también que emotivo estar aquí en la ciudad de Wilmington, una ciudad, el estado de Delaware es el estado cuyo hijo predilecto desde luego es Joe Biden. Él representó a Delaware, que es el segundo más chiquitín de la Unión Americana, con casi 1 millón de habitantes, casi 40 años en el Senado. Y él, el martes, el día de la elección, él regresó a la casa de niño, fue a visitar a la casa donde él se crió desde cuando tenía 10 años. Y él escribió en el muro de esta casa, y te voy a leer un poquito lo que escribió, es algo muy chiquito. Desde aquí hasta la Casa Blanca con la gracia de Dios. Desde aquí hasta la Casa Blanca con la gracia de Dios, y lo fecha noviembre 3, 2020. Resulta emotivo estar aquí y contar esta historia, Santos. Él habló al final de su discurso de la fe. Él se crió en el seno de una familia católica. Esto es importante también. Yo creo que el último fue Kennedy, y ahora él habló de la fe como confianza también de que este país se va a encaminar, inicia un nuevo capítulo, inicia una nueva etapa, una nueva era en la que las posibilidades son infinitas para poderse edificar y retomar y rescatar los valores y el alma estadounidense. No sabemos si ya el presidente electo va a permanecer aquí, no sabemos más de su agenda el día de hoy, pero estamos muy pendientes y seguiremos informando sobre todo del impacto de esta noticia, de esta transición política. De Donald Trump no sabemos mucho todavía. Él obviamente rompió con este protocolo de ceder, de aceptar su derrota. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, si él va a llegar en algún momento a dar un discurso, pero aquí seguimos informándolos, Santos, desde Wilmington. Bien, Marisa, bueno, y ayer veíamos tu narración muy emotiva después del mensaje de Joe Biden, con estos fuegos pirotécnicos después, la aparición de su familia, la familia de Kamala, también la familia de ellas. Me llamó la atención que todos usando cubrebocas, que fue también algo muy significativo durante su campaña de Joe Biden, y también el anuncio de crear un comité científico de transición para atacar desde enero, desde ya, con otra nueva forma de atacar la pandemia que tiene Estados Unidos en el primer lugar de contagios y muertes, Marisa. Así es, Santos, llama mucho la atención. Creo que lo que yo percibí estando ahí rodeada de gente, de niños, de perros, de gente de todas las edades, fue el hecho de este cambio de lenguaje. Una narrativa totalmente distinta en cuanto a tono. Es el regreso un poco a lo que dijo Kamala Harris, a la decencia, a la verdad, a tratarnos de una manera distinta. Ese discurso es un discurso que se alinea más con lo que conocíamos antes de la era de Trump, un discurso totalmente distinto, amable, cómo se daban las gracias el uno el otro, agradecieron a su equipo, agradecieron a todas las personas que pudieron allanar el camino, a la coalición de gente que votó de tantas afiliaciones distintas, a los afroamericanos que le dieron a Biden el 80% del voto. Eso fue enorme. En fin, todo se junta, pero lo que aquí queda claro es este cambio de discurso, un discurso totalmente inclusivo, de concordia, y eso vino nuevamente a aflojar a la gente después de tanta tensión y tanto estrés, y creo que ahora pues es eso, retomar este voto de confianza en la clase política y en las instituciones y en el otro, ver a la otra persona no como tu enemigo, sino como a un estadounidense, que ese es un poco el recordatorio después de tanta fractura, tanta división, y un país como lo dices,
el simple hecho de llevar el cubrebocas, pues es un recordatorio enorme de que esta pandemia sigue y no se le ha hecho frente de una manera eficaz, científica, usando todas estas herramientas y cosas que están ahí, en fin. Pero esa es la promesa de Biden y creo que me da la impresión de que él tiene prisa en ponerse a trabajar. Repito, él va a cumplir 78 años y yo creo que esto pues es un hombre que conoce la derrota. Este es su tercer intento por la presidencia, lo logró, pero él pues conoce esto porque perdió 2 veces y perdió también a 3 seres queridos. Entonces, Santos, pues así amanecemos aquí en Wilmington, Delaware, y esta historia la seguiremos contando porque el impacto no solamente a nivel estatal, a nivel nacional en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, cómo impacta esta transición política. Y una transición que todavía no acaba porque el presidente Trump está todavía en funciones hasta el 20 de enero, cuando Joe Biden y Kamala Harris serán formalmente jurados, es decir, van a jurar ante la bandera y la Constitución su compromiso para liderar este país. Bien, Marisa, estamos al pendiente. Gracias por el reporte. Gracias, Marisa. Gracias. Igualmente, buen día. Buen día a todos. Igualmente, gracias. Cambiamos de tema. Saludo con gusto a mi compañera Ana Paula Ordorica, quien se encuentra en Atlanta. Ana Paula, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí desde un más fresco Atlanta, que como estábamos en Florida, evidentemente, en pues una ciudad que sigue contando votos para ver qué ocurre con Georgia, si se va para Joe Biden o para Donald Trump. Ayer reportábamos que Joe Biden llevaba 7,000 puntos aproximadamente, 7,000 votos aproximadamente más que Donald Trump. Y ese margen ya se ha vuelto un poco mayor, ya lleva arriba de 10,000 votos, pero bueno, estamos hablando de más de 5 millones de votos que se han registrado aquí en Georgia entre los dos candidatos. Entonces la diferencia es de apenas un 0.21%, una diferencia muy estrecha que permite un recuento de votos. La regla es que si hay una diferencia de 0.5 en la votación, se puede ir a un recuento. Así es que vamos a estar muy pendientes de ese tema y pues estamos en ese momento que le llaman el interregnum en los Estados Unidos, que es el periodo entre que tienes a un presidente que ya juntó los 270 votos del colegio electoral hasta que asume la presidencia el 20 de enero, que sería el 20 de enero del 2021 en este caso. Y bueno, pues este interregnum que antes duraba muchos meses, duraba 5 meses, hasta 1933, entre la elección de noviembre, el presidente asumió hasta marzo la presidencia, pero a partir del 33 esto se recortó a estas 11 semanas, en donde pues se tiene que, hay un comité de transición que se ha conformado y en el equipo de transición hay un consejo coordinador de la transición. Y en este caso Trump nombró a su jefe de la oficina, a Mark Meadows, como el encargado de esta transición, Santos. Y pues llama la atención porque Mark Meadows ahorita sabemos que tiene COVID. Entonces, si de por sí podemos asumir que va a haber una transición un poco tropezada, pues imagínate con Mark Meadows enfermo de COVID, quiso esconder el COVID y no pudo. Entonces, pues podemos asumir que se van a tardar un poquito más en este periodo de transición, parte de lo que estamos viendo en este día después, tranquilo, del triunfo de Joe Biden ya como presidente electo. ¿Cuál fue el ambiente que percibiste, Ana Paula? Bueno, las celebraciones no pararon desde ayer, como bien sabes, querido Santos. Estuvieron los festejos, pues nosotros ya nos dormimos tarde y la gente seguía en la calle. Me parece que se les olvidó que hubo COVID o que existe el COVID, porque sí estaba la gente afuera. Creo que la nota que ha sido los claxonazos aquí en Atlanta y en muchísimas ciudades de Estados Unidos, pero sin duda aquí el constante piteo de los claxons para celebrar la democracia, para celebrar el triunfo de Joe Biden. A mí me llamó la atención porque cuando llegamos aquí a Atlanta estuve preguntando en el aeropuerto, oye, ¿a dónde puedo ir a ver? ¿Dónde van a haber celebraciones? Y me decían, no, Atlanta es una ciudad
roja, el estado es rojo, aquí no vas a encontrar celebraciones. Si quieres celebrar, mejor celebra en tu hotel, celebra en tu casa, no salgas a la calle. Y por el contrario, lo que vimos fue mucha celebración, la gente muy contenta. Creo que si lo ponemos de la diferencia entre cuando Obama ganó, por ejemplo, ahora que gana Biden, yo te diría que cuando ganó Obama había mucha felicidad, mucha esperanza, la palabra sería esperanza, y en este caso con Joe Biden como presidente electo, lo que percibo es que hay como un sentimiento de relajación, de estar relajados y de decir finalmente algún dejo de normalidad puede empezar a reconfigurarse. Pues bien, Ana Paula, vamos a estar al pendiente de lo que sucede en Atlanta. Gracias por el reporte. Buenos días. Gracias, Santos. Muy buenos días a ti y a nuestros amigos de Foro TV. Igualmente, gracias. Vamos a Carla Rivera Sánchez, se encuentra en Nevada. Buenos días, Carla. Adelante con tu reporte. Muchas gracias, Santos. Continuamos en esta transmisión especial de Noticieros Televisa a lo largo y ancho de la Unión Americana, donde hemos recogido a lo largo de varios días el sentir, la preocupación y las pasiones políticas de los norteamericanos. Fíjate, escuchaban a María Islas en este interesante reportaje sobre todo lo que tendría que restituir la presidencia de los Estados Unidos, que quedaron inconclusas o destruidas con la presidencia de Donald Trump, entre ellas el Acuerdo de París, unas nuevas relaciones institucionales con algunos países de Europa, restablecer o mejorar la relación con Canadá, el asunto de Corea del Norte. Pero te quiero hablar de algo muy importante. Mira, los grupos de mexicanos organizados en Estados Unidos sí tienen bastante claro que tiene que haber, entrando Joe Biden a la presidencia, que entra en enero con 78 años de edad, tiene que haber un camino a un diálogo urgente sobre el tema migratorio. Como ustedes saben, bajo la presidencia de Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente, fue lanzado el programa DACA. El programa DACA, digamos, retrasaba una acción legal contra los hijos de mexicanos que llegaron siendo muy niños a los Estados Unidos. Es decir, que siendo niños no podían decidir entrar con o sin documentos, dependían de los padres que entraron sin documentos. DACA les permite la educación universitaria, les permite trabajar bajo un permiso que se ha ido extendiendo. Como tú sabes, durante la actual presidencia, la presidencia de Donald Trump, y tenemos que decirlo porque Donald Trump aún es presidente de los Estados Unidos y se le critica mucho por irse a jugar golf en las últimas horas. Bueno, pues Donald Trump llevó varias veces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos los intentos de acabar con el programa DACA. Fíjate que ayer hubo una manifestación que, dado que han bajado tanto las temperaturas en Estados Unidos, se tuvo que hacer en carro. Participaron agricultores, participaron constructores, participaron fontaneros, plomeros, muchísimos hispanos y mexicanos que viven en este estado, en Nevada, que sí tiene una parte que es profundamente conservadora. Allí platicamos con una líder que llegó aquí a los Estados Unidos al año de edad. Ella tiene toda su vida en la Unión Americana y sigue siendo indocumentada, y muchas veces a su madre la han amenazado con deportarla. En medio de los enfrentamientos entre republicanos y demócratas, platicamos con esta líder de Mi Familia Vota y vamos a escuchar. Estamos aquí con María. María, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Estamos en una manifestación en la que festejan el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris aquí en Las Vegas. Es una caravana hispana. María, ¿me puedes platicar cómo te llamas, cuántos años tienes y cuándo llegaste a Estados Unidos? Me llamo María Nieto Horta, soy la coordinadora del estado de aquí de Nevada con Mi Familia Vota, tengo 21 años y llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía año y medio. ¿Tienes documentos? Tengo DACA. ¿Y qué piden ustedes a la administración Biden y Harris? Nosotros pedimos que ya no nos quiten DACA primero y que también nos den más. DACA no es suficiente para nosotros y también nuestros padres, los 11 millones también incluyendo los 11 millones de indocumentados, merecen una reforma migratoria que sea comprensiva. Muchas gracias. Gracias. Perdimos la comunicación. Me la cortaron, entonces ya. Bien, perdiendo la comunicación con Carla, pero ahí tiene usted. Un importante asunto y pendiente es la situación migratoria de muchos mexicanos que viven allá en Estados Unidos. Como ya lo dijo mi compañera Carla Rivera Sánchez, hay
11 millones de personas, de norteamericanos, mexicanos, que viven allá y que el sistema DACA les permitía pues, tener acceso a los sistemas de educación, a los sistemas de permanencia y de un posible trabajo. Pero bueno, eso se verá con lo de la situación que parte con Biden en este nuevo proyecto que tendrá seguramente que dar. Y ahora vamos a enlazarnos con mi compañera Farah Riachi. Ella se encuentra ¿dónde se encuentra? En Pensilvania. Farah, te escuchamos. ¿Qué tal, Santos? Buenos días. Pues han pasado más de 24 horas desde que se dio a conocer el resultado de las elecciones presidenciales más importantes de los Estados Unidos. Me encuentro en el centro de convenciones de Pensilvania, donde se contaban los votos en las horas más cardíacas de este estado, que le dio el triunfo al demócrata Joe Biden con sus 20 puntos electorales. Comentarte, Santos, que este lugar fue el centro de reunión de cientos de simpatizantes que se dieron cita aquí de ambos partidos. Aquí se escuchaban consignas a favor y en contra de los dos candidatos, pero también se escuchaba música y cantos de todos los que quieren un mejor futuro. La ventaja azul fue por 37,000 votos de diferencia y aquí la celebración estuvo en grande. Bailaron, cantaron y se dieron vueltas rodeando el edificio de justicia que está a 2 calles de aquí. Entre los más contentos con la victoria de Biden se encontraban grupos que se habían sentido vulnerados como la comunidad LGBT o discriminados como la comunidad latina. También habían mexicanos festejando hasta altas horas de la noche. Ahora, Santos, podemos ver que permanecen solo las vallas que protegen este edificio y que no fue necesario reforzar porque afortunadamente todo transcurrió de manera pacífica. Las calles amanecieron realmente tranquilas. Hemos hecho recorridos a la ciudad de Filadelfia. Volvió a la normalidad, pero ahora, a decir de los habitantes, despertaron con la alegría de que ganó el candidato que ellos mismos eligieron. Mi reporte, Santos, desde Filadelfia. Bien, Farah, gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenos días allá en Filadelfia. Gracias.